Hablaremos esta noche del juramento entre los antiguos griegos, que le atribuían una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a los dioses como a los hombres a llevar a cabo el cumplimiento de todo lo que prometían. Como sabemos, el juramento estaba compuesto por dos elementos. En primer término, la invocación de la divinidad como garantía de la palabra. Y en segundo lugar, lo que se llamaba la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en exponerse a castigos merecidos si no decía la verdad o si faltaba a su promesa. Hay que decir que en Grecia, y particularmente en los mitos, los castigos eran terribles. Por ejemplo, ni en Atenas ni en Esparta se podía desempeñar un empleo o ser soldado o gozar de los derechos de ciudadanía sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de las víctimas y así aseveraban sus afirmaciones. Por ejemplo, vos liquidabas a uno, o se sospechaba que habías liquidado a uno, traían las entrañas del que habías liquidado y ahí vos metías la mano como podías ahí y decías yo no sé. Cuando la víctima estaba viva se producían algunos problemas porque había que elegir entre completar las formalidades del juramento de los sospechosos o mantener vivo al agredido. Te agarraban y te daban la viaba. ¿Qué hacían? ¿Trataban de salvarte o por el contrario, escarbaban, te arrancaban las extrañas para poder proceder al régimen procesal? Bueno, no lo sé. Cuando un ateniense cumplía 20 años y no pertenecía a la categoría de los esclavos, debía jurar fidelidad al Estado. El juramento de los ciudadanos de Atenas decía así: no deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado. Lo haré unido a los demás y, si es preciso, solo. Era un juramento bravo y en realidad el vínculo del ateniense con el Estado, o sea, la vida militar obligatoria del ateniense, duraba hasta los 60 años. Andá llevando. Entre los juramentos extraños, citemos al de Pitágoras, que juraba por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Sus discípulos juraban por su maestro. Sócrates, por ejemplo, juraba por el amor y la amistad. Parece más un brindis, ¿no? En los poemas homéricos se inmolaban víctimas, se hacían libaciones para solemnizar el juramento. Mientras el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta de las víctimas, derramaba vino en el suelo y decía: que vuestra sangre y la sangre de tu raza empapen la tierra si lo que juráis es falso. Además, quien infringía el juramento era considerado execrable y condenado a sufrir las venganzas de Zeus. Ahí estaban las aguas del río infernal Estige o de la laguna infernal Estigia, depende del geógrafo que uno consulte. Esas aguas servían a los dioses para pronunciar sus juramentos. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, que velaba por todo tipo de promesas, enviaba a Iris, aquella que ilustraba el arco iris, ¿se acuerdan? A llenar un jarro con agua del Estige.
el oyente culto tendrá una objeción que hacer aquí. No se puede llenar nada con agua del Estigia, porque esas aguas tienen la propiedad de romper cualquier cacharro que se quiera llenar con ella. Si vos querés llenar una jarra, la jarra se rompe. Excepto los cascos de los caballos. Iris iba a buscar agua del Estigia en cascos de caballo invertidos, y esos no se rompían y eran el único cuenco en el que se podía transportar agua del Estigia. Iris volvía entonces al Olimpo y se hacía el juramento. Si después el dios que había jurado, ¿no?, cometía perjurio, le esperaba un castigo terrible. Permanecía un año entero sin respirar, privado de respiración. Como era inmortal el dios, podía estar sin respirar y no morirse. Era un hobby respirar. Exactamente. También durante 9 años quedaba al margen de los dioses, no participaba de sus consejos ni de sus festines. Al 10º año recuperaba sus prerrogativas de dios. Así que no era tan sencillo mentir. Veamos algunos episodios de los mitos que muestran la rigidez de estos juramentos y su castigo. Nombremos a los pálicos, que eran unos dioses gemelos de Sicilia, hijos de Zeus y Talía. Su culto se situaba cerca del lago de Naftia, un lago de porquería que hay. Se decía que las aves que volaban sobre él morían, y que las personas que se acercaban imprudentemente también morían, pero a los 3 días, para no andar, morían. Allí los sicilianos formulaban sus juramentos ante los pálicos y escribías lo que jurabas en unas tablitas y la tirabas al lago. Si la tablita flotaba, el juramento era verdadero. Si se sumergía, había perjurio. Es decir, ni siquiera tenías que cumplir o no cumplir. Las tablitas cumplían o incumplían por vos. Si te hundía la tablita, perjuro, aunque no hubieras hecho nada. Y los que juraban en falso quedaban ciegos, Una porquería, ¿no? Hablemos de Acontio, un muchacho de gran belleza que vivía en la isla de Seo. Un día, Acontio fue a la fiesta de Delos y vio a una doncella acompañada de una nodriza, que estaba fenomenal. La muchacha era tan hermosa que Acontio se enamoró de ella inmediatamente. Se llamaba Sídipe, la muchacha, de familia noble. Acontio la siguió hasta el templo de Ártemis. Tomó un fruto, hoy sabemos que era un membrillo, una especie de manzana, y con la punta del cuchillo grabó lo siguiente: juro por el templo de Ártemis que me casaré con Acontio. Luego lanzó el fruto en dirección a la chica, a Sídipe. La muchacha abarajó el membrillo en el aire, disculpen la expresión, y lo leyó en voz alta, como se leía antes. Nadie leía en silencio, todos leían, era la forma de leer. Y entonces dijo: juro por el templo de Ártemis que me casaré con Acontio, dijo, ¿no? Y sin quererlo había proferido un juramento. Para peor, en el templo de una diosa. Así que la mina tiró el membrillo, pero chao. Poco después, Acontio volvió a su patria, donde vivía, y quedó ahí consumido de amor por aquella mina. Él consideraba que era su prometida, pero el papá de Sídipe pensaba casarla con otro. Y ahí intervinieron los dioses. Cada vez que se iniciaban la fiesta para casar a Sídipe con algún otro que no fuera Acontio, la muchacha se enfermaba de un misterioso mal. Cuando se suspendía el casorio,
Círipe recuperaba la salud. Bueno, el padre de la muchacha fue, consultó al oráculo y el oráculo le dijo que estaba atada a un juramento. Bueno, enterado así de la verdad, el padre llamó nomás a Contio y se resignó a unir a su familia, a una familia que no era noble. A Contio era un gil, pero finalmente se casaron y chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a una persona que... No, señor, continúe con eso. Otro juramento, el de Filoctetes, que tuvo que ver con la muerte de Heracles. Recuérdese que a Heracles le dieron una camisa envenenada, ¿no? Deyanira, su mujer, había vertido la sangre de Neso, el centauro, sobre una camisa, sin saber que era mortal, ¿no? Neso le había dicho que era una camisa mágica para que Heracles no le fuera infiel. Bueno, resultó ser que esta camisa provocaba un ardor, te hacía arder, en lugar, era como si estuvieras en llamas. Y entonces Heracles ordenó a sus amigos que lo mataran, que directamente armaran una pira y lo quemaran vivo, y todos se negaron, mis amigos, menos Filoctetes, que hizo todo el laburo, los prendió fuego, y Heracles, como premio, antes de morir, le dio su arco y sus flechas. Pero le hizo jurar a Filoctetes, como único testigo de su muerte, que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de la pira. Pero claro, después todos empezaron a apretarlo a Filoctetes. Che, ¿dónde está? ¿A dónde lo enterraste? ¿Qué sé yo? Y Filoctetes no dijo nada, se negó a pronunciar palabras, pero se trasladó al lugar de la pira y golpeó con el pie el suelo con gesto significativo. Sí, ya entendí. Pensó que así eludía el castigo por infringir un juramento. Sin embargo, al poco tiempo fue castigado con una dolorosa herida en el pie que despedía un hedor insoportable. La herida, no es que el pie despedía un hedor insoportable y justo ahí fue herido. No. Lo hirieron ahí, la herida se infectó, etc. Y recuérdese que por ese motivo Filoctetes, que quería participar en la expedición a Troya, no pudo ir con los otros jefes, todos lo abandonaban, tanto por el olor que despedía como por los gritos de dolor que profería. ¡Ay! Bueno, ese era el dolor. Sí. Finalmente, 10 años más tarde, Filoctetes fue curado por haber cuidado de los hijos de Asclepio, nada menos, que eran médicos de las tropas griegas. Apolo mismo lo sumió en un sueño profundo, mientras Macaón cortaba con un cuchillo la carne muerta y lavaba con vino la llaga. Más tarde, con una planta secreta que el propio Asclepio era Esquilape, que Asclepio había recibido del centauro Quirón, la herida sanó. Y dicen los mitógrafos que se trató del primer ejemplo de una intervención quirúrgica con anestesia. Estos son los juramentos que... ¿Cuál le gustó? Tienen su parte endeble también los juramentos, ¿no? Todo, porque sí, claro. ese... La parte endeble es que todos mienten. No hay un juramento que se cumpla, no. Es así, la historia humana es incumplir los juramentos. Sabiendo esto, que los juramentos no se cumplen, la gente, en vez de asumir una actitud tolerante y decir, bueno, tratemos de vivir igual, Sí. sabiendo que los juramentos no se cumplen, tratando de establecer unas transacciones, unos vínculos, a lo mejor no tan sacrosantos. Todo lo que es sagrado es peligrosísimo, especialmente en manos de un imbécil. O sea, cuando la bandera de un cuadro de fútbol se torna sagrada y está en manos de un imbécil,
alguien muere. Bien, en vez de hacer lo que acabo de decir, no morir, sino ponerse tolerante, acompañarse la gente cuando se entera de que nadie cumple los juramentos, se pone más exigente. Vos seguro que qué sé yo qué, sospecha de todo. Conoces a alguien vos y le decís, hola, ¿qué tal? Me llamo Alejandro. Sí, seguro que andás con una y qué sé yo. Pero ¿qué le dijo eso, señor? Yo todavía no te saludé. Sí, pero ya me vas a saludar. Y es que quizás la propia ¿Qué es eso? gravedad... ¿Dónde sacaste eso que tenés en la mano? ¿Qué tiene en la No mano? importa lo que tenga en la mano. Cualquier cosa que tuviere es motivo de sospecha. Bueno, porque si usted hizo un juramento, la gravedad del juramento es de carácter grave el juramento, si no, no es un juramento. No, yo no hice juramento. Solo vivo en un mundo donde los juramentos no se cumplen. Ah, sí. Entonces ese es mi único pecado. Bien, hemos ido a la discoteca sí. Y ahí el discotecario me informó que él sí cumplía los juramentos, que es lo que dice todo el mundo. Y eso le dije yo, todos dicen que los cumplen, pero nadie lo hace. Menos yo, dijo él. Bueno, también lo dice todo el mundo, menos yo. Eso es lo que le dije yo, etc. Finalmente me dio una bellísima canción que se llama precisamente Te lo juro yo. Bueno, estuvo atinado. Te lo juro yo es una de las más lindas canciones del repertorio español y la oiremos ahora cantada por Lolita Tom.